No estás observando casos aislados, estás mirando una estructura, un patrón que se repite porque las condiciones que lo producen siguen intactas. Cuando te preguntas por qué las mujeres modernas actúan así, el error inicial es creer que se trata de personalidad, valores individuales o incluso intención consciente. No es eso. Es un sistema de incentivos que moldea la conducta de forma constante. La psicología humana responde al entorno, y el entorno actual está saturado de validación, opciones y estímulos inmediatos. Quien recibe atención sin esfuerzo aprende a medir el valor de los demás en función de lo que pueden ofrecerle ahora, no de lo que podrían construir a largo plazo. La mujer moderna vive en un mercado emocional donde la atención masculina es abundante, rápida y desechable. Redes sociales, mensajería constante, halagos sin compromiso, hombres dispuestos a darlo todo antes de que se les pida algo. Esto no la vuelve mala, la vuelve adaptada. Cuando el entorno recompensa la ambigüedad se convierte en estrategia. Cuando no hay costo por perder a alguien, la pérdida deja de importar. Y cuando alguien siempre está disponible, deja de ser percibido como valioso. Aquí es donde tú entras en la ecuación, no como víctima, sino como variable. Porque su comportamiento no existe en el vacío. Se activa y se refuerza según cómo tú te posicionas. Si interpretas sus actos desde el romanticismo ingenuo, pierdes perspectiva. Si crees que su frialdad es confusión, que su distancia es timidez o que su inconsistencia es proceso, te autoengañas. No porque ella esté jugando, sino porque tú estás interpretando con un marco equivocado. El problema no es que ella tenga opciones. El problema es que tú actúas como si no las tuvieras. Y eso se percibe de inmediato. El ser humano detecta dependencia emocional antes de que se exprese en palabras. Se filtra en la urgencia, en la necesidad de respuesta, en el miedo al silencio. Cuando reaccionas así, comunicas que tu centro está fuera de ti, que tu estabilidad depende de cómo ella actúe. En ese punto, la dinámica deja de ser entre iguales y se convierte en una relación de poder asimétrica. Nada de esto ocurre porque ella se levante un día queriendo dominarte emocionalmente. Ocurre porque el entorno la ha entrenado para responder a estímulos claros. Seguridad sin rigidez, interés sin necesidad, presencia sin persecución. Cuando no encuentra eso, pierde interés o toma el control sin siquiera proponérselo. No es malicia, es adaptación. También debes comprender que la narrativa cultural actual le dice que siempre puede aspirar a más atención, más opciones, más validación. No se le enseña a conservar, se le enseña a comparar. En ese contexto, el hombre que se entrega rápido, que se expone emocionalmente sin filtros y que pone su vida en pausa por ella, no destaca, se diluye, no porque amar esté mal, sino porque amar sin estructura transmite carencia. Por eso, antes de analizar su comportamiento, debes analizar tu posición dentro del sistema, porque mientras tú sigas reaccionando desde la escasez emocional, ella seguirá actuando desde la abundancia, y esa diferencia define toda la interacción. No se trata de culparla, se trata de entender el juego real que se está jugando, aunque nadie lo haya explicado en voz alta. Solo cuando ves el patrón completo, dejas de personalizarlo, y cuando dejas de personalizarlo, recuperas el control interno. Ahí empieza el verdadero cambio. El segundo punto es donde la mayoría cae sin darse cuenta. Darlo todo parece correcto, moral, incluso admirable. Te dijeron que el amor es entrega, presencia constante, apoyo incondicional. Y bajo esa lógica, cuanto más das, más valor crees que generas. Pero en la dinámica real ocurre lo contrario. Cuando lo das todo, te vacías. Y cuando te vacías, pierdes peso emocional en la interacción. No porque el otro sea ingrato, sino porque el deseo no crece en terrenos saturados. Dar atención ilimitada destruye la atención. Estar siempre disponible elimina el misterio. Explicar cada emoción mata la profundidad. Resolver antes de que exista un conflicto elimina el impacto. El error no está en dar sin ritmo, sin límite y sin estructura. Cuando entregas sin que exista inversión del otro lado, entrenas a la otra persona a recibir sin valorar. No es un juicio moral, es condicionamiento psicológico básico. Cuando das todo desde el inicio,
comunicas algo peligroso que no necesita ser elegido, porque ya te entregaste, y lo que no necesita ser elegido pierde relevancia. El deseo se activa cuando existe la posibilidad de pérdida, no cuando la presencia está garantizada. Por eso, cuanto más intentas asegurar la relación a través del exceso, más la debilitas. El apego no genera atracción, genera comodidad, y la comodidad, sin respeto, se transforma en indiferencia. Aquí aparece una verdad incómoda. La entrega no es amor si nace del miedo. Si das para que no se vaya, si explicas para que no malinterprete, si persigues para que no se enfríe, no estás dando desde la plenitud, estás dando desde la carencia, y la carencia se siente. No importa cuánto intentes ocultarla con palabras bonitas o gestos románticos, se filtra en el tono, en la urgencia, en la ansiedad silenciosa que acompaña cada interacción. Darlo todo también te coloca en una posición inferior sin que nadie lo declare. Cuando cancelas planes, abandonas prioridades, adaptas tu agenda y tu estado emocional a su disponibilidad. Estás diciendo sin palabras, mi vida puede esperar. Y cuando tu vida puede esperar, tú te vuelves prescindible. El respeto no se exige, se transmite. Y se transmite cuando tus límites son claros incluso para ti mismo. No se trata de jugar al desinterés ni de manipular. Se trata de conservar tu centro, de entender que tu atención es un recurso, no una limosna. Que tu tiempo tiene valor porque está lleno, no porque está vacío esperando a alguien. Cuando das desde una vida plena, tu entrega pesa. Cuando das desde el vacío, tu entrega se diluye. La mujer moderna no pierde interés porque tú seas bueno, atento o emocionalmente disponible. Pierde interés cuando percibe que tú te perdiste a ti mismo en el proceso, porque inconscientemente entiende que alguien que se abandona no puede sostener nada a largo plazo, no por crueldad, sino por instinto. Darlo todo te disminuye porque elimina la fricción necesaria para que exista atracción, porque borra la polaridad, porque transforma el vínculo en algo unilateral y sobre todo porque te aleja de tu propia identidad. Cuando recuperas el control de tu entrega, no te vuelves frío, te vuelves sólido. Y la solidez siempre pesa más que la sobreexposición. El tercer punto es donde la dinámica se define sin palabras, los límites. No los que se anuncian, sino los que se sostienen. Aquí es donde muchos se traicionan creyendo que la flexibilidad es virtud y que ceder es madurez. Pero en las relaciones humanas, ceder sin criterio no es empatía, es autoabandono. Y el autoabandono siempre se paga. La mujer moderna no necesita empujarte para cruzar tus límites. Suele bastar con observar si tú mismo los diluyes. Los límites se prueban de manera sutil, no con confrontaciones abiertas, sino con pequeños desplazamientos, respuestas más lentas, cambios de planes, ambigüedades emocionales, silencios que llegan sin explicación. No es necesariamente un juego consciente, es un mecanismo de calibración. Se mide hasta dónde te mueves tú cuando algo se desajusta. Si corres a compensar, a explicar, a asegurar, a restaurar la cercanía a cualquier precio, el mensaje es claro. Tu estabilidad depende de su aprobación. En ese momento, el control cambia de manos. No porque ella lo quiera, sino porque tú lo entregaste. El poder emocional no se toma, se cede. Y se cede cada vez que reaccionas desde el impulso, cada vez que justificas lo injustificable, cada vez que aceptas menos de lo que sabes que mereces para no incomodar. Ahí no hay equilibrio, hay miedo disfrazado de comprensión. Mantener límites no es castigar ni desaparecer, es no moverte de tu centro. Es entender que no todo silencio requiere respuesta, que no toda distancia debe ser perseguida, que no toda contradicción necesita ser aclarada en el momento. La firmeza tranquila comunica más que 1000 explicaciones. Cuando no reaccionas, obligas al otro a mostrarse, y cuando alguien se muestra, la verdad aparece sola. Aquí ocurre algo que muchos no esperan. Cuando sostienes tus límites, el comportamiento del otro se redefine, o se ajusta, o se intensifica. En ambos casos ganas información real. Si se ajusta, hay respeto. Si se intensifica, hay desequilibrio. Pero solo puedes ver eso si no estás emocionalmente arrodillado. La claridad no nace del control del otro, nace del control de ti mismo.
La mujer moderna responde a la coherencia interna más que a las palabras. Puedes decir que tienes límites, pero si tus acciones los contradicen, no existen. Puedes decir que no aceptas ciertas conductas, pero si sigues presente cuando ocurren, las validas. El límite no es lo que dices que no toleras, es lo que haces cuando sucede. Y ahí es donde muchos fallan. También debes entender que sostener límites genera incomodidad, y esa incomodidad es necesaria. No todo vínculo debe sentirse cómodo todo el tiempo. La incomodidad revela expectativas, revela intenciones, revela prioridades. Si huyes de ella, nunca sabrás con quién estás realmente. El miedo a perder hace que aceptes dinámicas que, a largo plazo, te destruyen. Y ninguna relación vale tu dignidad. Cuando tú mantienes tus límites sin rabia, sin drama y sin discursos, algo cambia en la energía. Dejas de ser reactivo y te vuelves selectivo. Ya no compites por atención, eliges dónde colocarla. Ya no persigues claridad, la exiges con tu presencia o con tu ausencia. Y eso no te vuelve distante, te vuelve respetable. El capítulo no trata de controlarla a ella, trata de no perderte tú. Porque en el momento en que te traicionas para mantener un vínculo, ese vínculo ya está roto, aunque siga existiendo. Los límites no alejan a quien vale la pena, filtran a quien no puede sostenerte. Y solo cuando filtras, dejas de disminuirte. Ahí empieza la verdadera fuerza. El cuarto punto toca una verdad que muchos evitan, porque obliga a asumir responsabilidad. Tu valor no se define por tu intención, se define por tu posición. En el entorno actual, no gana quien ama más, gana quien puede elegir. Y elegir solo es posible cuando no estás emocionalmente atrapado. La mujer moderna no evalúa tu discurso interno, evalúa tu marco de vida. Observa si tu mundo es amplio o reducido, si tu energía fluye o se estanca alrededor de ella. Aquí no hay romanticismo, hay percepción. Cuando centras tu vida en una sola persona, aunque lo llames amor, creas una asimetría. Tu mundo empieza a girar en torno a sus respuestas, sus tiempos, sus cambios de humor. Tus decisiones se vuelven reactivas y sin darte cuenta, pierdes algo fundamental: dirección. El deseo no nace del sacrificio silencioso, nace del encuentro entre dos personas que caminan con rumbo propio. Cuando uno abandona su camino para seguir al otro, deja de ser compañero y se convierte en seguidor. La mujer moderna percibe esto con rapidez, no porque analice, sino porque siente. Siente cuando alguien tiene opciones reales y cuando alguien se aferra. Quien tiene opciones no presiona, no acelera, no teme el silencio. Quien no las tiene se apega, explica, insiste, y esa diferencia marca toda la dinámica. No importa cuánto valor tengas en teoría, si actúas como si no tuvieras elección, tu valor se reduce en la práctica. Aquí aparece un punto incómodo. Muchas veces no es que ella te compare con otros hombres concretos, te compara con la posibilidad, con la idea de que siempre hay algo más, alguien más, una experiencia más intensa. Y frente a eso, solo hay una defensa real, una vida sólida, no un personaje, no una estrategia, sino una estructura interna que no se desmorona si alguien se va. Cuando tu estabilidad no depende de ser elegido, tu presencia pesa más. Tener opciones no significa estar rodeado de personas, significa no negociar tu centro. Significa que tu tiempo está ocupado por proyectos, propósito, crecimiento, relaciones que no giran alrededor de una sola validación. Cuando tu vida es plena, no necesitas demostrarlo. Se nota en tu calma, en tu ritmo, en tu capacidad de decir no sin explicaciones. Y esa calma genera respeto. El respeto siempre precede al deseo. La mujer moderna no se siente atraída por el hombre que promete, sino por el que vive. No por el que se adapta a todo, sino por el que mantiene su dirección incluso cuando hay fricción. Cuando tú tienes un mundo propio, ella entra como invitada, no como eje. Y solo cuando no es el eje, puede elegir quedarse sin sentirse responsable de tu bienestar emocional. Este capítulo no trata de acumular poder externo, trata de recuperar soberanía interna, de dejar de medir tu valor por la respuesta ajena, de entender que la atracción no se negocia con esfuerzo extra, se despierta con coherencia. Cuando tu vida tiene peso, tu atención se vuelve valiosa, y cuando tu atención es valiosa, no se regala, se comparte. Si no tienes opciones, te adaptas. Si las tienes, eliges.
y la elección cambia todo. Cambia tu postura, tu energía, tu forma de relacionarte. Ya no buscas ser suficiente, actúas desde la suficiencia. Y eso, en un mundo saturado de necesidad emocional, es lo que realmente destaca. Aquí dejas de disminuirte. Aquí empiezas a posicionarte. El quinto punto es donde todo se integra. No se trata de volverte frío, distante o calculador. Se trata de volverte sólido. Muchos confunden autocontrol con indiferencia y fortaleza con dureza. Ese error los lleva a extremos artificiales que no sostienen nada. La solidez no es una pose, es un estado interno. Nace cuando ya no reaccionas desde la herida, sino desde la claridad. Cuando tus decisiones no buscan provocar una respuesta, sino ser coherentes contigo. El hombre sólido no necesita demostrar nada. No compite por atención porque no la mendiga. No acelera procesos porque no teme perder. No se sobreexplica porque confía en su presencia. Y esa tranquilidad no es pasividad, es dominio interno. En un entorno saturado de impulsividad emocional, el autocontrol se vuelve una forma silenciosa de poder. La mujer moderna detecta esto de inmediato, no porque lo analice racionalmente, sino porque lo siente en la interacción. Siente cuando alguien no está intentando convencerla, retenerla o impresionarla. Siente cuando alguien no se descompone ante el silencio, ni se exalta ante la validación. Esa estabilidad genera una tensión distinta, una atracción que no depende del drama ni de la intensidad artificial. Ser sólido implica aceptar una verdad incómoda. No todas se quedarán, y eso está bien. Cuando dejas de intentar gustar a toda costa, filtras de manera natural. El hombre que busca agradar se adapta a cualquiera. El que se respeta solo conecta con quien puede sostenerlo. Esa diferencia define la calidad de tus vínculos. No necesitas más atención, necesitas atención correcta. El autocontrol también significa saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo acercarte y cuándo mantener distancia. No desde el juego, sino desde la lectura clara de la situación. Hay momentos en los que insistir no demuestra interés, demuestra inseguridad. Y hay silencios que no son castigo, sino coherencia. La fuerza no está en hacer más, está en hacer lo justo. Aquí ocurre un cambio clave. Dejas de reaccionar emocionalmente y empiezas a responder conscientemente. Reaccionar es automático, responder es elección. Cuando respondes, ya no te pierdes en interpretaciones ni en suposiciones. Observas comportamientos, no promesas, y actúas en consecuencia. Esa congruencia te devuelve algo que muchos han perdido sin notarlo: respeto propio. La mujer moderna no se aleja del hombre sólido, se revela frente a él. Algunas se ajustan, otras se incomodan, otras se van, pero ninguna puede manipularlo emocionalmente, porque no hay vacío que llenar ni necesidad que explotar, y esa independencia no crea distancia emocional, crea un espacio donde la atracción puede respirar. Este capítulo no es una invitación al cinismo, es una invitación a la madurez emocional, a dejar de vivir en función de la reacción ajena, a comprender que tu valor no aumenta cuando te esfuerzas más, aumenta cuando te traicionas menos, cuando tus actos reflejan tus límites, tu ritmo y tu dirección. Cuando te vuelves sólido ya no necesitas darlo todo para sentirte suficiente. Das porque eliges, no porque temes, y esa diferencia lo cambia todo. Ahí no solo dejas de disminuirte, te posicionas con calma, con peso y con una presencia que no necesita imponerse para ser sentida. El sexto punto es el cierre que muchos evitan porque obliga a mirar sin excusas. La verdad tras su comportamiento no es un ataque hacia ti, es un espejo incómodo porque no muestra lo que ella hace, muestra cómo tú reaccionas. Mientras sigas interpretando cada gesto como algo personal, seguirás atrapado en la confusión. Pero cuando entiendes que su conducta revela la dinámica, no tu valor, recuperas algo esencial: perspectiva. La mujer moderna no decide tu autoestima, solo la activa o la expone. Si su distancia te desestabiliza, no es porque sea distante, es porque tu centro estaba fuera de ti. Si su ambigüedad te obsesiona, no es porque sea ambigua, es porque estabas buscando certeza externa. El problema no comienza cuando ella cambia, comienza cuando tú te pierdes intentando adaptarte al cambio. Aquí es donde muchos se engañan creyendo que dar menos es perder amor. No lo es.
Dar menos es filtrar, es dejar de ofrecer tu energía a dinámicas que no la sostienen. Es entender que no todo vínculo merece tu inversión completa. Cuando das todo indiscriminadamente, no eres generoso, eres irresponsable contigo. El amor sin criterio no es virtud, es falta de límites. Filtrar significa aceptar que algunas conexiones no pasarán la prueba de tu calma. Y eso duele al principio, porque estás acostumbrado a medir el éxito por la permanencia, pero la permanencia sin respeto es desgaste. Cuando empiezas a filtrar, dejas de medir tu valor por cuánto te eligen y empiezas a medirlo por cuánto te mantienes fiel a ti mismo. Esa transición es silenciosa pero definitiva. La verdad es que cuando dejas de darlo todo, no pierdes oportunidades reales, pierdes ilusiones, pierdes vínculos basados en necesidad, en validación, en desequilibrio, y lo que queda, si queda algo, es más claro, más honesto y más estable. No porque te vuelvas inaccesible, sino porque te vuelves íntegro. La integridad no atrae a todos, pero a quien atrae, lo hace desde un lugar sano. Este punto también implica soltar la fantasía de control. No puedes controlar cómo ella actúa, pero sí puedes controlar qué permites, qué sostienes y qué aceptas. Cuando haces eso, su comportamiento deja de confundirte, porque ya no necesitas descifrarla, necesitas observar si encaja en tu vida. El foco vuelve a ti, donde siempre debió estar. Cuando comprendes esto, algo se reordena internamente. Ya no reaccionas con ansiedad, reaccionas con criterio. Ya no interpretas cada silencio como amenaza. Ya no negocias tu dignidad por atención intermitente. Y en ese estado ocurre lo más importante. Te vuelves selectivo sin resentimiento, firme sin dureza, abierto sin necesidad. El cierre no es un final romántico, es un ajuste de poder interno. Cuando dejas de darlo todo, no te cierras al amor, te abres al correcto. Y eso implica aceptar que no todas las mujeres modernas actuarán de la forma que deseas, pero ninguna podrá disminuirte si tú no te abandonas primero. Ahí termina la confusión, ahí empieza la claridad.